Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de WX Product Update, en el cual queremos contarles cómo ha evolucionado Wallbox y cuáles son las nuevas actualizaciones enfocadas en diferentes frentes del producto. Para empezar, pues estoy con mis compañeros, Enrique, director de desarrollo, y Carolina, la gerente de producto digital, para contarles un poco también en esos frentes que venimos trabajando y cómo vamos evolucionando el producto en el día a día. Bueno, para arrancar queríamos contarles que desde hace poco pues, hemos encontrado un frente muy importante de cómo desarrollar la solución de Wallbox, especialmente en el tema de CX. El tema de Customer Experience se vuelve clave y hemos desarrollado unas nuevas funcionalidades enfocadas a extender la interacción con el usuario. Poder facilitar de cuando estemos hablando con un usuario, sea a través de un chat, y el chat sea interactuado inicialmente por un bot, después continúe con un humano y finalice después de esa interacción, después de haber resuelto la información, lo podamos llevar a un flujo complementario, del cual podamos realizar una encuesta de satisfacción, podamos ejecutar la valoración del servicio, podamos hacer un proceso de verificación del proceso, por ejemplo, para garantizar la venta, y de esa forma obtener mejores resultados. Entonces, que procesos que se puedan llevar al back office se puedan simplificar a través de la automatización de procesos, usando la tecnología de Wallbox Studio para desarrollar flujos más sencillos y más simples, apalancados en diferentes funciones que ya vienen predeterminadas en un modelo low code, y adicional, agregarle a eso todos los procesos de inteligencia artificial. Eso nos va a ayudar a diseñar una experiencia mucho más completa y mejorar las interacciones de todo el servicio. Dani, y recordemos que esto se puede específicamente para el módulo de chat, ¿cierto? Sí, uno de los principales canales que queremos extender es el canal de chat, porque tiene una facilidad de que posiblemente podemos hacer procesos más complejos de validación porque tenemos mucha información en diferentes modos, lo que llamamos una interacción multimodal por voz, con chat, con archivos adjuntos, que se facilita que sea una interacción mucho más completa. Es decir, que si yo estoy en una conversación con un agente, inmediatamente la gente finaliza su chat, yo puedo quedar nuevamente con un routing, ¿cierto? Pues con un bot, perdón, nuevamente hablando. Exacto, así es como la experiencia. Y lo que queremos es que ese bot sea capaz de hacer procesos complementarios de negocio, liberando a la gente para poder amplificar sus capacidades y dejar ese proceso que ya está establecido por el negocio a través de un proceso automático apalancado con IA. Básicamente, Daniel, lo que tenemos es que actualmente tenemos un bot que atiende al usuario y que, dependiendo de la necesidad, pasa a gente. La idea es que tengamos ese bot que pasa a gente, pero que posterior pase a un bot para hacer una gestión adicional, como por ejemplo integración con sistemas RP, CRM o gestiones adicionales. Así es, ese es el objetivo principal, poder ampliar esa experiencia del usuario y ayudarle a que sea más completo y apalancado en herramientas tecnológicas bastante robustas. Siguiendo en los pasos del CX, se enfoca también en poder diseñar experiencias mucho más fáciles. Para eso abordamos otros dos temas que son importantes. Lo primero es el tema multimodal, y es que nosotros pensamos que las interacciones que tradicionalmente eran a través de texto tienen que empezar a incorporar los temas de voz. Entonces nuestros agentes conversacionales de chat, que son agentes que tienen esas capacidades con IA para resolver los requerimientos del cliente, ya tienen la capacidad de procesar de forma natural la voz. Es decir, que el usuario no solamente va a poder escribir, sino que también va a poder mandar notas de voz, y el conversacional, con la ayuda de la inteligencia artificial, resolver las dudas del cliente y responder de forma natural. Eso es una gran ventaja porque le vamos a facilitar al cliente que elija el medio por el cual se siente más cómodo transmitiendo la idea, transmitiendo la información que quiere resolver. Ok, muy bien. Y adicional, para que la experiencia sea más positiva, tratamos de que siempre, cuando estemos en un canal de atención que sea automático, en este caso a través de un agente conversacional con IA o a través de un chatbot, tengan continuamente notificaciones que puedan mantener informado al cliente para mantenerlo conectado. El negocio siempre quiere generar una experiencia positiva, entonces que pueda mandarle notificaciones diciendo: todavía estás ahí, todavía estás interesado en el producto, todavía quieres seguir siendo gestionado, entonces que lo acompañe para que pueda retomar la conversación y garantizar una experiencia memorable durante todo el trayecto, sin importar si estamos interactuando con el bot
o con el agente. Entonces, dos temas súper importantes, Daniel, que acabas de mencionar: la multimodalidad, ¿cierto? Y los mensajes de inactividad en el chat, en este caso en el chat web, que son muy importantes para tener siempre activo al usuario. Correcto, yo creo que es que si no ayudamos a que la experiencia, sin importar el medio que esté, sea atendida y acompañada, no vamos a lograr esa satisfacción completa de los usuarios. Entonces ese CX está enfocado en principalmente desarrollar una serie de actividades y de herramientas que faciliten un diseño de esa experiencia. Pasando a otra categoría de productos, vamos a hablar de WhatsApp, donde recordemos que WhatsApp actualmente Meta está haciendo demasiado énfasis en el marketing, ¿cierto? Y que todo ese marketing confluya precisamente en WhatsApp, ¿cierto? A través de campañas de Click to WhatsApp, a través pues de generar que esas campañas o esas plantillas de marketing, ya sean pues catálogo, carrusel, todas se vayan pues como muy bien por la optimización pues que Meta nos está ofreciendo. En este caso, recordemos que desde Wallbox tenemos pues como todas estas funcionalidades que podemos ir trabajando como plantillas de catálogo. Recordemos que un catálogo es muy importante para tener todo un listado de nuestros productos agrupados, ¿cierto? Ya sea por categorías, según las necesidades que se tenga, y la importancia de compartirlo con los clientes para poder tener allí, como los clientes puedan tener en la mano toda la información y puedan visualizar fácilmente el catálogo pues desde el WhatsApp. Entonces también vamos a ir con los mensajes de contacto. Los mensajes de contacto también nos van a ayudar a compartir precisamente a través del flujo con el bot un contacto que ya sea pues como dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, si es un negocio del área médica, podemos compartir el contacto del médico de familia encargado de la persona que está escribiendo, y eso facilitaría pues como esa interacción en WhatsApp. Súper. Entonces, Caro, la estrategia de WhatsApp de Meta realmente está enfocada a marketing con bot humanos, ¿cierto? Y de manera de que se puedan presentar los productos con un alcance de catálogo, definiendo productos, valores, totales, con imágenes, enriquecido con imágenes. Y esto siempre lo que busca Meta es que desde el entry point, es decir, desde las redes, IG y Facebook, Instagram y Facebook, finalmente lleguemos a WhatsApp. Sí, correcto. Sí. Esa es como su finalidad, y precisamente mejorar esa experiencia de marketing desde la publicidad que vieron, ya sea pues en Facebook o en Instagram, mejorar como esa experiencia usando plantillas de tipo catálogo, tipo carrusel, que también veíamos que crear plantillas de tipo carrusel pues para meter un poco engorroso, ya que había que crearlas vía API. En este caso ya en Wallbox se pueden crear desde una interfaz de usuario súper sencilla pues de manejar. Entonces digamos que estamos facilitando a nuestros clientes ese uso de todas las plantillas que Meta nos ofrece para este proceso de marketing. Bueno, en lo que tiene que ver con data, monitoreo y analítica, nuestro compromiso es total para entregar información en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de nuestros clientes y operaciones. Aquí tenemos dos novedades. Por un lado, la visualización del número del ID del cliente en los dashboards de chat, activos. Entonces, esto básicamente lo que permite es que podamos tener información en tiempo real, ¿cierto? De detalle del cliente, y evitar tener que hacer muchos pasos para obtener ese detalle del cliente. Es decir, simplificar las capacidades en la operación para obtener información. Y la otra funcionalidad es que en Wallbox Bay tenemos la posibilidad ya, tanto desde la plantilla, en el momento de sincronizarla, como desde la API, de poder establecer una fecha inicio y una fecha fin para filtrar la información que estamos obteniendo o consumiendo. Esto permite que los usuarios que utilizan el servicio de Wallbox Bay puedan de pronto acotar esa cantidad de información para obtenerla de forma más rápida. Hay muchas operaciones que van a querer tener toda la historia, 6 meses, 1 año de información, pero hay otras operaciones que quieren de pronto analizar un mes y quieren hacerlo muy rápido. Entonces tenemos esto como opción. Si se omiten estas fechas, entonces va a consumir toda la historia de la información. Recordemos,
por la plantilla de Power BI o por la API también de Workbook BI. Súper bien, yo creo que la parte de reportes es clave dentro de las compañías y yo creo que consolidar la información en un BI aumenta esa capacidad de verlo como un negocio completo y poder entender cada proceso de cada ciclo de la empresa que está ejecutando, consolidando la información. Entonces es sumamente clave porque uno ya no tiene que ver años, sino que vamos a poder acotar las búsquedas. Así es. Y nuestro último grupo de actualizaciones es lo que tiene que ver con la autogestión y la automatización de las operaciones. Siempre estamos buscando que nuestros clientes, nuestros partners, ¿cierto? Y nuestras operaciones puedan automatizar la mayor cantidad de procesos, ¿cierto? Y también que se puedan autoservir realmente. Entonces, Daniel, ahí tenemos un par de actualizaciones. Un par de actualizaciones. La primera es enfocada a todos nuestros distribuidores o partners, que son aliados estratégicos para la marca, en la cual buscamos facilitarles que puedan dar de alta una operación de forma sencilla a través de nuestro portal. Y se activan funcionalidades para poder dar de alta troncales para la conexión de la telefonía, tanto entrada como salida, aprovisionar numeración nueva asociada a nuestros carriers actualmente disponibles. Entonces, a solo un clic poder elegir el número de teléfono que hay disponible con el operador, conectar la troncal propia a una troncal ya del carrier específico y poder facilitar y desplegar servicios de forma muy ágil. Pues con eso logramos obtener y mejorar los temas de implementación de proyectos, que sean fáciles a un solo clic, como nos gusta automatizar y apoyar a nuestros distribuidores de la marca en todos los países. Por el otro lado, hemos identificado también unas mejoras que tenemos que ir desplegando a nivel de la solución, y es esa segregación de roles y permisos. Es facilitar de que cada persona dentro de la compañía tenga las habilidades necesarias para desempeñar su rol de forma correcta. Entonces, cada vez estamos siendo más granular los permisos, desplegando la posibilidad de que una persona ya pueda tener acceso a información que es un poco más compleja, pero sí por su rol. Él tiene la responsabilidad de administrar, por ejemplo, no sé, una funcionalidad como los usuarios administradores, él puede acceder y darle permisos a otras personas para acceder a la plataforma, o pueda tener roles para habilitar servicios de Speech Analytics. Entonces vamos habilitando y haciendo más granular los permisos. De esa forma permitimos que se conserven las buenas prácticas de seguridad, pero se facilite a los usuarios tener el acceso en lo que desempeñan en su rol. Y eso nos permite atender un poco muchas solicitudes de clientes que quieren descentralizar muchas acciones, ¿cierto? Poder entregar algunas acciones a un área de operación, otras acciones a un área de marketing, por ejemplo, ¿cierto? Es correcto, yo creo que esa es la mejor forma porque cada quien se encarga de sus tareas y las va desplegando. Y por último, hemos identificado que uno de los principales gestiones que tenemos nosotros todos nuestros clientes es el tema de campañas. Y las campañas se hacen como por etapas. Normalmente nosotros tenemos varios tipos de formas de marcar. Marcación predictiva, progresiva, preview. Pero por lo general, cuando yo cargo una base de clientes, el objetivo es cargar la base e irla gestionando durante un periodo de tiempo para las ventas o para el recaudo. Entonces lo que buscamos es que con estas nuevas funcionalidades el cliente pueda de forma rápida ir switchando, ir conmutando de un tipo de campaña a otra para optimizar el manejo de la base de datos. Entonces él puede arrancar la marcación inicialmente con un agente virtual en modo predictivo, pero cuando ya barrió toda la base de datos pueda cambiar a un modelo de marcación preview, sin necesidad de hacer un cambio robusto, y lo que es simplemente con cambios de configuración simples a un solo clic dentro de la plataforma. O sea que venimos de tener una limitante de que como nace una campaña así muere, y de hecho tenemos que hacer otra nueva para hacerla diferente, con una estrategia diferente, a poder cambiarla a medida de que se van haciendo contacto de cliente y se va barriendo la base. Exacto, a medida que la evolución del barrio de la campaña se ejecute, ya uno va haciendo etapas complementarias con el residuo de esa base de datos. Vamos intercambiando las estrategias. Correcto, ese es el objetivo, que sea más óptimo la marcación, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles. Muy bien. Estas han sido las actualizaciones de nuestro Product Update. Muchas gracias, Caro y Daniel, por acompañarnos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.